¿De acuerdo? Entonces, Génesis capítulo 17, perdón, verso 5, luego Romanos capítulo 4, 17 y 18, y si alcanzamos, 1 Samuel capítulo 16. Hay una historia allí. Génesis 17 es una conversación que tienen con Abraham, el padre de la fe, reconocido como el padre de la fe. La Biblia le llama el padre de la fe. Verso 4 dice 17, 4. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Es un momento en el cual a nuestro Dios le cambia el nombre a Abraham y pasa de ser Abraham a Abraham, padre de multitudes, padre de muchedumbres, padre de muchos, si me dejas poner un término muy sencillo, padre de muchos. Lo cual suena como una ironía, por no llamarle burla, Vamos a pensar que suena como una ironía porque no tenía hijos. Y no tuvo hijos. La verdad es que no tuvo hijos, tuvo dos, un tanto forzado, un tanto así medio apretado. Ismael y luego Isaac. Que bueno, de Isaac ya viene viene Jacob. A Jacob se le llama el nombre Israel, y de Israel vienen las 12 tribus, y bueno, viene el gran pueblo de Israel. El gran pueblo de Israel, la gran nación de Israel, surge aquí, es un parteaguas. Sin embargo, esto es un tema muy interesante porque Abraham le llamaban padre de muchos. No sé si te pudieras poner en la situación donde es Abraham, que no tiene hijos, y llega y le dice: hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, padre de muchos? Porque eso era el nombre, una ironía. Bueno, digo, no es una ironía, pero podría sonar una ironía. Hola, padre de muchos. Buen día, padre de muchos. Buenas tardes, padre de muchos. Nos vemos mañana, padre de muchos. Porque eso significa Abraham. Y él sabía lo que significaba Abraham. Y Dios le llamó padre de muchos, a pesar de que no tuvo muchos, a pesar que él no vio muchos, a pesar de que él no tenía muchos. Porque hoy en nuestro contexto tener los hijos tal vez es mucho, en nuestro contexto, pero el contexto en el que se escribe la Biblia, el contexto en el que ellos vivían, eran padres de 10, 12, 15, 20 hijos, eran padres de muchos. Y sin embargo, Abraham no tuvo más allá de tal vez 2 hijos, te repito. Y sin embargo, Dios le habla y le dice padre de muchos. Padre de muchos. Y sí, en el último momento de su vida, en el último tramo de su vida, logra tener a 2 hijos. No muchos, como le decían ahí. Si te quieres quedar en un corto plazo, claro, luego ves hacia adelante y resulta que la promesa de Dios sí ocurrió, la promesa de Dios sí se cumplió, y efectivamente él fue padre de muchos, él es padre de muchos. Porque Romanos capítulo 4, verso 17, viene ahí una expresión del apóstol Pablo, que sí me gustaría que se quedaran con ella, para siempre. Romanos 4, 17, como está escrito, perdón, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si lo fuesen, dice la expresión. Me gusta mucho. Nuestro Dios llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Nuestro Dios llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Nosotros llamamos a las cosas en función del tiempo y del momento. Es más, en ocasiones a nuestro matrimonio pudiéramos no haberle llamado matrimonio. Digo, es un matrimonio, inició siendo un matrimonio, pero cuando las cosas no están saliendo como quisiéramos, pudiéramos decir: esto ya no es un matrimonio, y le dejamos de llamar matrimonio. Esto ya no es vida. Hay quien le ha dicho: no, si es vida. No, es que esto ya no es vida. Si algo no tiene determinadas características o no luce de determinada manera, esto ya no es vida. Esto no es vida. Bueno, espérame. Dice la palabra de Dios que Él llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Nuestra vista es cortoplacista, es circunstancial y situacional, es de acuerdo al estado de ánimo que tengamos de pronto. No así nuestro Dios. Nuestro Dios llama las cosas que no son como si lo fueran. Ahora, ¿cómo hablamos nosotros? Bueno, algo que vas a ver muy seguido es que se espera que los hijos, o lo vamos a ver, que los hijos hablen como los padres.
De pronto ves a los nietos y mira, habla igualito su papá, repite las frases de su papá o repite las frases del abuelito, porque se espera que los hijos hablemos, y en ese sentido se espera que nosotros lo hagamos, que de igual manera nosotros también llamemos las cosas que no son como si lo fueran, porque eso es fe, llamar a las cosas que no son como si lo fueran, porque donde alguno ve enfermedad, nosotros vemos salud, donde alguno ve enfermedad, nosotros vemos sanidad, donde alguno no ve esperanza, nosotros sí la tenemos. Hay a quien no le llamaría ciudad de paz. ¿Cómo te atreves a llamar? No estoy viendo, no estoy cayendo en la negación. No es mi intención caer en la negación, no es mi intención tampoco volverme irónico, pero yo estoy hablando de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, no del momento. Por eso regreso a la expresión de Abraham. Pudiera sonar ironía. Hola, ¿qué tal, padre de muchos? Pues, ¿cuál padre de muchos? ¿Me te estás burlando? Y Abraham creyó, dice la expresión. Abraham nunca sintió que el nombre le quedara grande, porque pudieras pensar que el nombre le quedaba grande. ¿Cómo se te ocurre decirle padre de muchos? Imagínate alguien que llega y te lo presenta. Hola, ¿qué tal? Mira, te quiero presentar a Abraham. Te quiero presentar a padre de muchos. Ah, sí, ¿cuántos hijos tiene? 2. Bueno, todavía ninguno, realmente ninguno. Porque por décadas no tuvo hijos. Décadas. Tuvieron que pasar, creo que 100 años para que finalmente tuviera uno. Y te lo presentaban, ahora aquí está, te presento padre de muchos. Pues como padre de muchos, yo no me atrevería a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está padre de muchos? Yo no le llamaría padre de muchos, no se voy a ofender. No, Abraham no se ofendía. Abraham dice la expresión que creyó la promesa de Dios y se identificó como la promesa de Dios y vivió como padre de muchos. No vivió como padre de pocos, vivió como padre de muchos, porque dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Y en ese sentido, como hijos de Dios, que hablamos como habla nuestro Padre, pues también nosotros debemos de tener esa expresión. Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. ¿Cómo le llamamos a la ciudad? Ciudad de paz. Oye, pero ciudad de paz. ¿Por qué? Porque yo sé la oración que estoy construyendo. Yo estoy pidiendo por la ciudad. ¿Cómo le llamas al negocio? Prosperidad. No, hombre, pues si no estás viendo, yo le llamo prosperidad. ¿Por qué? Porque yo sé la oración que estoy haciendo. Y yo conozco la promesa de Dios para nuestra vida, la promesa de Dios para nuestra casa, la promesa de Dios para nuestra vida, la promesa de Dios para nuestros hijos y para nuestros nietos. De pronto, es muy de nuestra cultura llamar a las cosas como aparentan, y a veces son muy groseros. Muchos de los apodos o sobrenombres surgen de eso, de lo que aparenta. Y llamamos a las cosas por lo que aparentan. Pues sí, pero si caemos en eso, ¿cómo le vamos a llamar las cosas nosotros? ¿Lo que aparentan? Bueno, es que, te repito, para Abraham no había apariencia de padre de muchos. No lo aparentaba. No lo era. Sin embargo, dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si lo fueran. Les he dicho, cuando le cambiaron el nombre a Pedro, su nombre no era Pedro. Su nombre era Simón. Y le cambian el nombre a Pedro, y Pedro es roca, firme, confiable. Y Pedro no era eso. De verdad, Pedro no era eso. Pedro era falto de fe, Pedro era impulsivo, Pedro era imprudente de pronto. Eso era, lo digo con respeto, pero eso era Pedro, sacarle espada y cortarle la oreja a alguien irresponsablemente. Pero sin embargo, en ese momento, yo le llamo Pedro. Firme, digno de confianza. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Porque Dios conoce lo que está haciendo. Sí, no siempre fue de la noche a la mañana. Para Abraham no fue de la noche a la mañana. Para Pedro no fue de la noche a la mañana. Tú ves las cartas de Pedro que Pedro escribió después y te das cuenta un Pedro maduro, responsable, un Pedro firme. Y hubo un proceso. Pero Dios no empezó a llamarle Pedro cuando ocurrieron las cosas. Dios no le llamó Pedro, bueno, un día serás Pedro y un día te voy a llamar Pedro. Y cuando haga las cosas bien te voy a llamar Pedro. No, eres Pedro, esto es lo que eres, porque yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Porque la obra de Dios ya empezó. Y Abraham igual, bueno, un día te llamaremos Abraham. Un día serás llamado y recordado como Abraham. No, te voy a llamar Abraham, no te llamaré más Abraham, te voy a llamar Abraham, padre de multitudes. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Y eso fortalece la fe, eso creciente la fe. Y aquí es donde cómo nos llamamos a nosotros mismos, o qué percepción tenemos, o cómo llamamos a las cosas. Llamamos a las cosas como son, o como lo que van a ser. Como lo que son, las apariencias engañan. Y hay una situación que no es forzado, un proceso de selección, donde se da un tema parecido. Primera de Samuel capítulo 16. En el proceso de selección de David, el rey David, el gran rey David, el gran libertador de la nación. Ese personaje que se enfrentaba a gigantes, ese personaje
que es el gran autor de la mayoría de los salmos. Cuando fue seleccionado, se da algo incómodo, porque pues fue incómodo. Hoy lo pudiéramos romantizar, pero si no lo romantizas, esto fue bien incómodo. Dios le dice a Samuel, Samuel, ve y búscame a la casa de Isaí. Isaí es el padre de David. Ve a la casa de Isaí, y de los hijos de Isaí me voy a tomar un rey. De los hijos de Isaí me voy a proveer de un rey. Ve a la casa de Isaí. Dice, y llegó, hizo pues Samuel, como ofrece sacrificio. Empecemos si quieres en el 6, 16, 6. ¿Sí? Llegó a la casa de Isaí, Isaí trajo a todos sus hijos. Y dice, aconteció que cuando ellos, los hijos de Isaí, vinieron, él vio a Eliab, uno de los hijos, hermano de David, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Entonces, cuando Samuel vio a Eliab, dijo, este es. Algo vio en él que dijo, este es. Y viene esta respuesta muy interesante. Delante de Jehová estás ungido, en el 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, otro hijo, y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este he elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y finalmente lo eligen y lo ungen. Esto es mucho antes del gigante y todo esto. Llama la atención porque David no fue la elección de Samuel, pero tampoco fue la elección de Isaí, su padre. Su propio padre no lo consideraba rey. Su propio padre no le veía madera de líder o madera de rey o madera de... No se lo veía. Cuando le dijeron a Isaí, Isaí, llegó el profeta, trae a todos tus hijos porque va a seleccionar a uno. No le pasó por la cabeza traer a David. Por eso te digo, es incómodo. De pronto no es la elección. ¿Qué te digo? Que de pronto no vamos a hacer la elección de los hombres, pero podemos hacer la elección de Dios. De pronto no vamos a hacer la elección de nuestros hijos o la elección de nuestra esposa. De pronto nuestra esposa no nos va a ver como Dios nos ve. De pronto nuestros hijos no nos van a ver como Dios nos ve. Porque David no lo estaba viendo como rey. Su propio padre no lo está viendo como rey. No le está viendo madera de... No, él no es esto, es esto, esto otro. Y el propio profeta Samuel. Si el propio Samuel, que no era un mal hombre, hubiera elegido, Samuel hubiera elegido a Eliab. He aquí el ungido de Dios. Este es. Mira, pues, algo vio en él que dijo, este es. Y viene la expresión. No veas el parecer. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios no llama las cosas como son, sino lo que van a ser. Y Dios a David le llama rey. No es rey, no parece rey, no luce como rey. Para su padre no luce como rey. Para el profeta no luce como rey. Para sus hermanos no luce como rey. Y de verdad que las cosas no cambiaron. Si tú continúas leyendo el verso 16, 17, sus hermanos no le dieron reconocimiento al rey. Sin embargo, era la elección de Dios. Porque Dios llama a las cosas como lo que van a ser. Y ahí es donde en ocasiones nos perdemos. Porque nosotros llamamos a las cosas, vaya, aquí tienes al profeta, un buen hombre. Y sin embargo, un buen hombre que está cometiendo errores, aún con todo que es el gran profeta de Dios, porque fue un buen profeta Samuel, se está equivocando, porque se está guiando por las apariencias. Samuel lloraba a Saúl. De hecho, en el 16:1 empieza, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Él seguía llorando a Saúl, seguía aferrado a algo que él consideraba debía ser. Y yo le digo, no debemos de perder de vista que Dios llama las cosas que no son como si lo fueran. Y como hijos de Él debemos también mandar a las cosas, llamar a las cosas que no son como si lo fueran. ¿Cómo le llamas? Familia. Le llamo familia unida, le llamo familia estable, le llamo familia alegre, le llamo familia, así le llamo. ¿Cómo le llamas? Sanidad. ¿Cómo le llamas? Salud. ¿Cómo le llamas? Bienestar. ¿Cómo le llamas? Amor. Es que aquí ya no hay amor. Yo le llamo amor. Pero es que aquí ya no hay amor, ¿lo estás viendo? Pues no. Yo le llamo amor y punto. Porque Dios llama las cosas que no son.
como si lo fueran. Y como hijos de Dios, debemos llamar las cosas como lo que van a ser. Empresa próspera, negocio próspero, familia próspera. A veces le llamamos con lo que aparentan y aparenta divorcio, o aparenta separación, o aparenta enfermedad, o tristeza. Y no perdamos de vista eso. Puede sonar ironía. Le he platicado Mara, Noemi. Noemi pide que le cambien su nombre a Mara, porque ella se sentía mal. Ya no me llamen Noemi, llámenme Mara, porque y ella perdió de vista lo que Dios estaba haciendo. Y no es el único caso, hay diferentes casos de personas a las cuales Dios les cambió el nombre. Israel por sí mismo, su nombre era era Jacob, usurpador. Pero dice, ya no será más tu nombre usurpador, será tu nombre Israel, el que lucha, el que se enfrenta, el que no se queda atrás, el que no logra usurpando, el que logra a través de la conquista, porque Dios llama las cosas que no son como si lo fueran. Y ahí nos deja ese ejemplo. En ese caso, Abraham aceptó su nombre y se presentó como Abraham, padre de multitudes. Pudiera ser que las primeras veces se sintiera incómodo llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy padre de multitudes. Pues, bueno, no los traes, pues si no traes nada, pues eso es lo que son. ¿Cómo te llamas? Empresario. Pues si no tienes ahorita. Empresario. Oye, pero pues sí, empresario, emprendedor. La tarjeta de presentación, director general, pues nada más eres tú. Ni siquiera tienes un director general. Pero director general es lo que yo soy. Porque sé lo que estoy haciendo, porque mi confianza está puesta en Dios, no en las circunstancias. Dios llama las cosas que no son como si lo fueran. Y nosotros llamamos las cosas que pudieran no ser, pero lo van a hacer. Y es un ejercicio de fe, es un ejercicio de confianza. Llamar las cosas en función de la oración. Porque pues imagínate qué clase de oración haríamos si le pedimos, Señor, que haya unidad y que haya integridad y que te mantenga. No, esto ya valió, esto ya se acabó. Acabas de pedir algo. ¿Dónde está la fe, no? Entonces es parte de lo que debemos hacer. Ahí está. En algún momento a alguien le llamaron padre de muchos y él se identificó como padre de muchos y se identificó como padre de muchos y lo fue. Tal vez él no lo alcanzó a ver, pero lo fue y creyó a Dios. Y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. Y Pedro le creyó a Dios. Y hoy por hoy, pues la iglesia pudiera ser más importante, más reconocida a nivel mundial. La basílica de San Pedro lleva su nombre. Entonces, ni él se podía haber imaginado hasta dónde iba a llegar y lo que iba a significar ese nombre. ¿Qué nos podemos imaginar nosotros? Pudiéramos no tener idea. Está David, le llamaron rey y lo ungieron como rey. Y pasaron años, años, hasta que finalmente fue rey. Lo que estaba llamado a ser. Lo que estaba llamado a ser finalmente ocurrió y sucedió. Entonces, está. Se les dejo para reflexión y bueno, pues sí, puede ser parte de nuestra fe el llamar a las cosas que no son